Ignacio Gordillo, buenas noches. Buenas noches. ¿Se cumplen los tiempos en forma y fondo para que puedan acceder a un régimen de semilibertad los condenados por el 1 de octubre? Pues sí, la verdad es que todo ello se deriva a que la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre del año pasado no admitió la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, donde para aplicar el tercer grado establece que es necesario el cumplimiento de la mitad de la condena. Pensemos que estamos en personas con penas de 9 a 13 años, la mitad hubiera sido alrededor de 5, 6 o 7 años, ¿no? Esto es lo que ha motivado esta situación, que es totalmente injusta, totalmente absurda. Por una parte, un agravio comparativo con otros presos. Por otra parte, es evidente que también existe una situación donde no se cumplen las sentencias, una sentencia de 13 años que con un cumplimiento de un año, lógicamente no es cumplimiento. Y en tercer lugar, también algo que nos lleva a pensar que estamos ante un posible fraude de ley. ¿Por qué? Porque son las autoridades administrativas las que realmente están aplicando cuál debe ser la pena a cumplir, ¿no? Y aquí la separación de poder legislativo, ejecutivo y judicial no se va a cabo. Por la sencilla razón de que, como sabemos, los tribunales juzgan y deben juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y aquí vemos que ellos juzgan, pero el que ejecuta lo juzgado, en este caso, es la Consellería de Justicia, ¿no? Bueno, oye, pero además, al final va a ser el Supremo el que tenga que decidir finalmente, ¿no? Sí, al final, ahora bien sabemos, hay recurso. Esperemos que la Fiscalía recurra, que es algo que creo que debía ser muy importante, hay que dejarlo claro. Y luego, después del recurso del fiscal ante la Junta, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, cabría la posibilidad de que el tribunal sentenciador, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se pronuncie, que es la gran esperanza que creo que tenemos todos de que se haga justicia. ¿Por qué? Porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que en su día no aplicó, como decía antes, el 36.2 del Código Penal, que exige la mitad de la pena para el tercer grado, el cumplimiento de la mitad, sin embargo, el Tribunal Supremo ya lo ha venido diciendo claramente. Hace unas semanas, recordemos que avisaba de que podía haber un delito de prevaricación por esos funcionarios de la Junta de Tratamiento, esos funcionarios administrativos que lógicamente estaban cometiendo unas conductas que podrían ser partícipes en un delito de prevaricación. Yo creo que el Tribunal Supremo ahí fue muy claro y que lógicamente no va a permitir bajo ninguna posibilidad de que la pena no se cumpla en su totalidad. Es que una pena de 13 años, que el cumplimiento se reduzca a un año, yo creo que es llamativo y es escandaloso. Incluso los que vamos a nuestro trabajo como abogados a los centros penitenciarios, vemos que la gente dice, hombre, yo robé 7 años de cárcel y a estos señores con un delito contra la Constitución y se les impone una pena de 13 años y salen al año, indudablemente no tienes palabras para intentar explicar esto, ¿no, Antonio? Se plantea un agravio, evidentemente, con otras personas que están ahora mismo el agravio comparativo, ¿no? Es enorme. La falta de respeto a las instituciones judiciales, porque las penas están para cumplirlas todas, las de duración más larga o las más cortas, y ciertamente es una situación que nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque los que tenemos que estar dando cara todos los días ante los tribunales vemos que hay un diferente trato de presos de una categoría y otra distinta. Y esto no olvidemos que además de este tercer grado que ahora por la Junta de Tratamiento se propone de forma por unanimidad completa, pero no olvidemos, decía, que ya se les da un trato favorable. Ese 100.2 del reglamento penitenciario que permite salir en el centro penitenciario a trabajar durante el día, desde el principio lo han tenido. Y eso vemos que ningún otro preso tiene esas posibilidades como tienen aquí los presos condenados por la sentencia del golpe de Estado, sentencia del 14 de octubre del año 19. Oye, mira la portada del Mundo de mañana. Ignacio, dice que los fiscales quieren una cumbre sobre las querellas que están presentando contra el gobierno. Un sector de la Fiscalía del Tribunal Supremo, me imagino que serán las querellas que se están presentando en función del caso de los... medio centenar de denuncias y por el asunto de la crisis sanitaria. Supremo, claro, contra miembros del gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza. Dice que un sector de la Fiscalía del Tribunal Supremo cree que debe ser la Junta la que consensúe la posición por criterios técnicos
y el número 2 de la fiscal general del Estado, la señora Delgado, pretende asumir la decisión en exclusividad. O sea que hay dos formas de valorar esta situación. El número 2 de Delgado, que sería el que exclusivamente decidiría sobre esas querellas, y el sector de la Fiscalía del Supremo, que cree que debe ser la Junta de Fiscales la que diga qué posición debe seguirse, y siguiendo siempre criterios técnicos. ¿Cómo valoras esto? Sí, hombre, yo creo que aquí lo que hay que ver razonamientos jurídicos, no políticos. Si hay un pronunciamiento por parte de la Fiscalía, no debe ser un pronunciamiento político, que la señora Delgado, nombrado por el Gobierno, pues sea a favor del archivo de esas querellas o esas denuncias. Indudablemente aquí hay un tema que ya lo hemos tratado varias veces, y el Tribunal Supremo no instruye. Esas denuncias, esas querellas, los presenta ante órganos judiciales, unos juzgados ordinarios de instrucción, y una vez que hubiesen visto que existían indicios contra algún aforado, le hace ministro, le hace el presidente del Gobierno, le hace autoridades con fuero, entonces ya hace una exposición razonable y el Tribunal Supremo solicita, si ve motivos, el suplicatorio, si es un diputado, un senador, al Congreso, al Senado. No creo que la vía oportuna, lo hemos dicho varias veces, sea dirigirse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que investigue al ministro de Sanidad, por ejemplo, o al presidente del Gobierno, porque lo lógico es que la instrucción, la averiguación, la investigación es por los órganos encargados de la instrucción, de la investigación, que son los juzgados de instrucción, y luego posteriormente, si ven, como decía antes, cualquier indicio de una actuación delictiva por parte del presidente, el Gobierno, ministro, etcétera, ya lo enviaría al suplicatorio, al Congreso, al Senado, ¿no? Carmelo. ¿Qué tal, señor Gordillo? Buenas noches. Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta técnica porque sinceramente no lo sé. ¿La Sala Segunda del Supremo puede corregir el proceder de la Junta de Tratamiento de los presos del Procés independientemente de que lo pida o no la Fiscalía? Sí, indudablemente no solo puede, sino que yo creo que lo debe. El problema es que como funcionamos con el sistema de recursos, aquí la única parte que puede recurrir vemos que es la Fiscalía. Y si la Fiscalía no recurre, es difícil que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse. Pero insisto mucho en la resolución reciente del Tribunal Supremo, Sala Segunda, que viene diciendo que se identifica a los funcionarios que toman esos acuerdos, que también no solo se identifique, sino que se les advierta de que pueden cometer un delito de prevaricación, y también que les hagan saber que pueden estar limitándose de sus funciones. Es absurdo que aquí la resolución del tercer grado a estos independentistas condenados lo tenga que resolver ahora la Consellería Catalana de Justicia, es decir, unas personas de izquierda republicana, donde precisamente, por lo que hemos visto, el señor Junqueras ha sido el responsable máximo en ese partido. Es absurdo, es que la resolución sabemos todos cuál va a ser, y el Tribunal Supremo puede decir que esas personas pueden cometer un delito de prevaricación si su resolución no es justa y están actuando de una forma arbitraria. Bueno, Ignacio, pues muchísimas gracias una noche más por atendernos. Gracias a vosotros, buenas noches.